Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios te bendiga. Te saludo con el cariño de siempre, esperando que te encuentres bien junto con tu familia. Mi familia y yo también estamos bien, gracias a Dios, con la paz del Señor y esperando el tiempo oportuno para volver a las actividades normales. Mientras tanto, estamos aquí transmitiendo cada mañana esta palabra que esperamos bendiga tu vida. Quiero aprovechar para comunicarte que tenemos una página de intercesión que las 24 horas del día está transmitiendo oraciones. Estamos leyendo la palabra, estamos leyendo las escrituras. La página se llama Centinelas en el Muro. Por aquí en mi muro comparto algunas transmisiones. Yo espero que te conectes también a esa página. Se llama Centinelas en el Muro. Y como te repito, estamos las 24 horas. Cada media hora hay una nueva transmisión. Hay 48 intercesores que durante todo el día estaremos orando, cada quien en su tiempo. Anoche me tocó inaugurar este periodo de intercesión y esperamos contar contigo. Si tienes peticiones de oración, ahí puedes conectarte y pedir que intercedan o que oren por tu necesidad. Vamos a hacer que el cielo se mueva, vamos a hacer que los cielos se abran y que México y el mundo sean llenos de la presencia de Dios. Sabemos que no somos los únicos que estamos intercediendo, hay intercesores por todo el mundo orando y clamando al Señor, y creemos que la respuesta a la oración de todos, a la oración del cuerpo de Cristo, va a ser una respuesta poderosa, extraordinaria. Hay pastores que de madrugada o de noche están transmitiendo intercesión y nos gozamos de esto que está ocurriendo. Originalmente el pastor Julio comenzó a las 3 de la mañana transmitiendo esta intercesión, pero ahora se multiplicó y ahora somos 48 intercesores que durante un periodo de media hora cada uno completamos las 24 horas del día. Así que te comento que al terminar esta transmisión te animo a que te conectes o que sigas a esta página que se llama Centinelas en el Muro. Centinelas en el Muro. Hay pastores de Mérida, de Tulancingo, de Matamoros, de la Ciudad de México, de Joma, integrados a este periodo de intercesión, a este proyecto de intercesión, y nos va a dar mucho gusto que también tú seas parte. Bien, quiero compartirte una palabra que está en el libro de Ruth capítulo 1. Es la palabra que el Señor me pone para compartirte esta semana y espero que bendiga tu vida y alumbre tu camino. El libro de Ruth comienza hablando así, con estas palabras textuales: que aconteció en el día en que gobernaban los jueces. Ojo aquí, gobernaban los jueces. Hubo una gran hambre sobre la tierra y había un hombre, dice la escritura, te lo voy a leer de manera textual, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Este pasaje claramente dice que fue en el tiempo en que gobernaban los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran caudillos que el Señor levantaba para que el pueblo se avivara, para que el pueblo se integrara, para que el pueblo buscara el rostro de Dios. Había consecuencias sobre el pueblo cuando se apartaban del camino de Dios. La escritura, por ejemplo, contiene el libro de Jueces, y este libro está lleno de ejemplos de cómo generación a generación había cambios. Había una generación que buscaba a Dios, había una generación que se conectaba con el cielo, una generación que traía el cielo a la tierra, la manifestación de Dios entre ellos. Pero claramente dice que después de esa generación se levantaba una generación que no conocía a Dios, una generación que tenía religión, que tenía sus creencias, pero que no conocía a Dios. O sea, no tenían intimidad con Dios, no tenían comunión con el Señor. Era un pueblo que heredaba
de parte de sus padres un camino, unas leyes, un ejemplo, pero ellos no continuaban por la misma senda. Eso es un grave peligro de que una generación de avivamiento que busque al Señor, que se consagre al Señor, su siguiente generación, sus hijos, vivan caminos apartados o caminos distintos. En fin, el libro de Jueces está lleno de ejemplos. Usted puede leer el libro de Jueces y darse cuenta que así sucedía. Una generación llena del poder de Dios, una generación con el respaldo del Señor, pero la siguiente generación, la de sus hijos, se levantaba y pagaba las consecuencias de apartarse al Señor, de apartarse del Señor, que era ser oprimido por sus enemigos. Y así está la historia. Esa generación pagaba las consecuencias, 40 años de tribulación, 40 años de hambre, 40 años de consecuencias de estar apartados de Dios, y clamaban a Dios, y Dios levantaba otro caudillo, otro juez, y este juez movilizaba al pueblo, este juez encauzaba al pueblo a buscar la voluntad de Dios, el rostro de Dios, y de inmediato el cielo respondía, y durante el tiempo que ese juez vivía había paz. Durante el tiempo que ese juez vivía había paz, porque había alguien dirigiendo a la nación hacia la voluntad de Dios. Y todo el tiempo del juez había paz, había prosperidad, había cobertura, pero muriendo el juez y pasando esa generación, se levantaba una siguiente generación que no conocía a Dios, que podía heredar un ministerio, pero no conocer a Dios, que podía recibir una herencia, pero no un legado, una herencia, pero no aprovechada, porque era un pueblo, una generación que se levantaba sin entender la importancia de buscar a Dios. Y la palabra nos enseña en el libro de Ruth, que es donde estamos hablando, que en ese tiempo, cuando comienza el libro de Ruth, gobernaban los jueces. Los jueces deberían ser hombres y mujeres, como en el caso de Débora, hombres o mujeres que dirigieran al pueblo hacia el corazón de Dios, que volvieran al pueblo hacia el corazón de Dios. Eran una especie de gobernantes, pero no deberían ser quienes gobernaran realmente. Debería ser Dios a través de ellos, conduciendo al pueblo hacia su voluntad. No deberían ellos de atribuirse una facultad que no les correspondía, ni de hacer cosas que no les ameritaban. Por ejemplo, encontramos el ejemplo de Gedeón. Gedeón fue un hombre a quien el Señor levantó para liberar a su pueblo, para liberar a los israelitas de un enemigo tan grande, que cuando uno lee los números ahí en capítulo 6, se da cuenta que eran más de 110,000 soldados en los ejércitos enemigos, pero Gedeón, con un puñado de 300 personas, con un puñado de 300 hombres, y con la dirección divina, con el respaldo del Señor, provocó que sus enemigos se pelearan entre ellos, que se asesinaran entre ellos, y Dios los liberó. Pero tiempo después, Gedeón se mandó a hacer un efod que no le correspondía ponerse, un efod que no era correcto que él lo llevara, porque el efod lo llevaba el sumo sacerdote. Y entonces la escritura dice que el pueblo se corrompió, el pueblo se prostituyó detrás de aquel efod. Aquel hombre que fue instrumento para liberar a una nación terminó convirtiéndose en el centro de atención del pueblo, en el centro de atención de aquella nación, tanto que el pueblo, te repito, se prostituyó detrás de aquel efod. ¿Qué significa en ese sentido prostituir? Prostituir significa que aquello que debió ser por amor se convirtió en un asunto monetario, se convirtió en un asunto de interés económico, lo que debía ser por amor. Aquel efod, en primer lugar, no lo debería portar él, debería usarlo el sumo sacerdote, pero cuando la escritura dice que el pueblo se prostituyó, quiere decir que aquello que debió ser por amor terminó siendo algo de interés económico, algo de interés, con un interés equivocado. Ese era el riesgo en que un juez se atribuyera facultades que no eran de él. Ese era el riesgo de la persona que Dios usaba para liberar al pueblo, el riesgo de que esta persona llegara a convertirse en el centro de atención de la gente, cuando en realidad debería ser
el Señor el centro de todo. Y es el riesgo que está en el camino de todo ministerio, el riesgo de llegar a creer que todas las cosas ocurren por Él, o llegar a pensar que todas las cosas ocurren por algo especial que la persona tiene. Lo único de especial que tenemos los que servimos al Señor es la presencia de Dios. Y Él debe ser el objeto de nuestra adoración, el centro de nuestra adoración. Sin Él, nuestro ministerio, nuestro servicio no es nada. Sin Él, nada de lo que hacemos realmente tendrá relevancia eterna. Todo es en Él. Todo es en Él, por Él y para Él. Así tengamos toda la revelación, toda la sabiduría, todo el entendimiento. No caigamos en la seducción de convertirnos en becerros de oro, porque el único que merece adoración es nuestro Señor. Volviendo con Ruth, la Escritura claramente dice que en ese tiempo gobernaban los jueces, gobernaban los hombres. Aunque había un llamado para ser libertador, ellos eran los que gobernaban, los que controlaban, los que tenían señorío sobre la gente. Por eso las consecuencias se hicieron evidentes. Dice que hubo hambre en ese lugar, una gran hambre sobre la tierra. Ahora, déjame aclararte que hay una gran hambre. En ese tiempo había una gran hambre sobre toda la tierra. Se me va la señal de vez en cuando, como ocurre regularmente. Se me va la señal, voy a quitar el wifi de aquí para hacer los puros datos, perdón. Que en el tiempo de Abraham hubo una gran hambre sobre la tierra. Luego vemos en Génesis 26 que en el tiempo de Isaac también hubo una gran hambre sobre la tierra, tan grande como la que hubo en los tiempos de Abraham. O sea, al leer la Escritura nos damos cuenta que hay etapas o hay cada determinado periodo hambres o situaciones que se levantan en la tierra, pero esas situaciones se levantan en ocasiones porque Dios... Perdón, se me está yendo la señal. Son periodos de hambre o de crisis que conducen a las naciones a buscar el rostro de Dios. Y muchas crisis vienen como resultado de la ausencia de Dios. Y en ese sentido, en el tiempo de Ruth, en el tiempo en que está escrito el libro de Ruth, en lo que estamos compartiendo, hubo una gran hambre sobre la tierra. Pero hubo un varón de un lugar llamado Belén, de Judá, llamado Elimelech, que escuchó que había pan en Moab y descendió junto con su esposa. Ahora, fíjate lo que ocurrió en ese contexto. Repito, en el tiempo en que los hombres gobernaban sobre la nación de Israel, en el tiempo en que los hombres gobernaban sobre el pueblo de Dios, que no era Dios quien dirigía, sino que los hombres se habían apropiado, los hombres se habían adueñado de lo que solamente Dios debe hacer. Jesús nos dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y para ese tiempo la figura de reino no se había establecido en el pueblo de Israel. Y entonces los que gobernaban o los que Dios levantaba como caudillos caían en la seducción de querer atribuirse, como te repito, facultades que no les correspondían. En ese contexto de hambre mundial, de hambre sobre toda la tierra, en ese lugar llamado Belén, un hombre tomó la decisión de salir de ahí para ir a los campos de Moab. Ahora, un dato curioso es que Belén significa casa del pan. Pero en ese periodo de crisis no había pan. Ese lugar llamado casa del pan, de pronto enfrentó la crisis de que no había pan. Imagínate que la entrada a ese lugar llamado Belén tuviera un letrero que decía: bienvenidos a Belén, la ciudad, la casa del pan. Y la gente preguntara por pan, pero no había pan en ese lugar. La gente caminara largas distancias o recorriera grandes recorridos para llegar a la casa del pan y llevarse la sorpresa de que en ese lugar no había pan. En un periodo de crisis en el mundo, en la casa del pan no había pan. Y hay algo que nosotros como iglesia debemos tener presente en tiempos como los que estamos viviendo.
En tiempos como los que estamos viviendo es importante que la iglesia del Señor saque a colación, saque a la luz el pan de vida que está en sus corazones. Que saque a colación el pan de vida que ha sido impartido a sus corazones por medio del Espíritu Santo. En periodos de crisis es cuando nos damos cuenta si en realidad hay pan o no hay pan en nuestra vida. En periodos difíciles es cuando podemos darnos cuenta, porque la crisis lo revela, porque la situación lo expone, sale a colación si acá adentro hay sustancia o no hay sustancia, si hay fe o no hay fe, si hay convicción o no hay convicción. Es la crisis la que revela lo que hay en nuestros corazones. Ahora, cuando pasamos un periodo de crisis, si Dios lo permite, es para que nosotros evaluemos nuestra estatura espiritual, evaluemos nuestra madurez espiritual, evaluemos nuestras convicciones, sobre qué estamos parados. Si estamos parados solamente en el ámbito de las emociones, porque sentimos bonito al ir a la congregación, porque nos gozamos en el tiempo de alabanza, porque nos gusta celebrar, pero en los periodos de crisis tomamos decisiones de irnos de casa del pan, entonces la crisis revela realmente lo que hay acá adentro. La situación difícil revela la sustancia espiritual que nos sostiene, da evidencia de nuestra fe. Y esto es algo que en tiempos como estos debemos examinar y ver sobre dónde estamos parados. Jesús fue claro al decir que si una casa es edificada sobre la arena, o sea, sin fundamentos, sin bases, sin suficiente profundidad, esa casa sin fundamentos es semejante a una persona que escucha la palabra pero no la lleva a cabo, que sabe de palabra, que ha memorizado la palabra pero no la lleva a cabo. Entonces, cuando viene la tormenta, cuando viene la falta de pan, cuando viene el hambre sobre toda la tierra, estas circunstancias golpean la casa, la derriban y Jesús dice que la ruina es grande. En cambio, quien escucha la palabra, quien escucha las palabras de Jesús y las lleva a cabo, es semejante a una persona que edifica su casa sobre buen fundamento, cava profundo para poder poner el fundamento, las bases de lo que será la casa, de lo que será el lugar donde vive. Esta persona, dice Jesús, aunque vengan fuertes vientos o tormentas, su casa no se caerá, porque su casa está sobre buen fundamento, está sobre la roca. Entonces, en este periodo de situación difícil que pueda estar atravesando el mundo entero, es una oportunidad para ver qué es lo que hay acá adentro. Y yo espero que el Señor encuentre fe en tu corazón. Yo espero que el Señor encuentre fortaleza espiritual. Yo espero que estés atravesando esta situación con las expectativas de que va a pasar este momento, de que vas a atravesar este desierto, aunque haya lágrimas, pero vas a avanzar con la convicción de que finalmente vas a transformar este desierto en una fuente que salta para vida eterna con la ayuda del Señor. Entonces, volviendo con la historia de Ruth, del libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, en la casa del pan no había pan. Afuera decía iglesia, pero no había presencia. Tenía nombre de ministerio, pero no estaba Jesús, no estaba el Espíritu Santo apoyando, ministrando aquel ministerio. Había tabernáculo, pero no había gloria, no había presencia. Había sacerdotes, pero no estaba el Señor. No había revelación, no había fuego en el altar. Qué tremenda aplicación le podemos dar a este punto, que en casa del pan, en Belén, casa del pan, no había pan. Y este varón llamado Elimelech, cuya esposa se llamaba Noemí, huyeron de Moab y fueron a Moab. Moab significa algo así como la casa del padre, tiene varias interpretaciones, la semilla del padre o tierra deseable. Y esto nos revela como que en tiempos de crisis este hombre volvió a sus orígenes, no en Dios, sino a su pasado. Esto nos revela que en ese periodo de prueba para el mundo, este hombre llamado Elimelech, cuyo significado, el significado de su nombre es mi Dios es rey. Fíjate el nombre de Elimelech, cómo los nombres que aparecen en la Biblia, en las Escrituras, nos dan luz o nos dan una orientación acerca de lo que la historia nos quiere mostrar.
porque no se trata solo de memorizar lo que pasó, sino de ver qué nos enseña el Señor a través de los nombres, a través de las circunstancias. Este hombre llamado Mi Dios es Rey dio evidencias de que realmente era el puro nombre, el puro título que tenía, porque por dentro de él ni gobernaba Dios en su vida, ni hacía la voluntad de él. Vivía solamente una religión de apariencias, vivía solamente con un nombre, se decía ser cristiano, pero no era. Se decía ser servidor de Dios, pero realmente por dentro sus convicciones no eran firmes, sus convicciones no eran sólidas, sus convicciones no estaban echando raíces profundas. Por eso salió de aquel lugar. Es como decir, se salió del camino del Señor, volvió a las antiguas andadas. Tal vez era, aplicándolo a nuestros días, era una persona que antes se hacía de recursos de manera indebida y ahora en tiempos de crisis es tentado a realizar esas actividades, aunque por dentro diga, Señor, te voy a dar el diezmo. Está la tentación, está en un periodo de prueba que de pronto le llaman por teléfono o le ofrecen trabajo o le piden sus servicios, que son acciones no correctas, acciones de las cuales él se apartó, pero en este periodo de crisis está la tentación. Si es tu caso, yo te animo a que no vuelvas atrás. Si es tu caso, yo te exhorto a que no vuelvas atrás, a que sigas adelante, que este periodo de prueba te fortalezcas en el Señor y creas con todo tu corazón que así como sostuvo a Elías enviándole cuervos para que le llevaran pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, de igual forma pasará contigo si decides confiar en Dios de todo corazón. Que este periodo de prueba no te haga volver atrás, no te haga retroceder. La Biblia dice que nosotros no somos de los que volvemos hacia atrás, sino de los que vamos hacia adelante. Yo te animo en el nombre de Jesús, te exhorto en el nombre del Señor, a que pongas tu mirada en Jesús, a que te mueras en la raya creyendo en el Señor, a que des todo, que vayas al límite, porque seguramente si estás pasando un periodo difícil es porque Dios está formando algo poderoso en ti. Si estás atravesando una situación personal fuerte, porque todo el mundo está pasando alguna situación difícil, pero tú sientes que ya no puedes más, déjame decirte que Dios está metiendo su mano en tu corazón y está fortaleciendo tu espíritu para hacer de ti un hombre o una mujer de fe. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Elimelec fue a casa de Moab porque en este momento no encontró en Belén lo que necesitaba. Pero no era ni en Belén ni en los jueces donde iba a encontrar la respuesta. La respuesta la encontramos en Dios. La respuesta la encontramos en el Señor. En este momento ni tu pastor, ni tu iglesia, ni tu ministerio, ni tu congregación, ni tu empresa, ni tu profesión, ni tu oficio puede darte la certeza de que saldrás adelante. El único que te puede dar la certeza es Dios. El único que te puede sostener en estos momentos es el Señor. Así que pon tu mirada en el Señor. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el eterno. La tierra ha atravesado crisis durante toda su historia, pero el eterno ha permanecido. El trono de Dios ha permanecido. Y dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus conflictos y sus crisis, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No vuelvas atrás. No vayas a Moab. No huyas a Moab. Si tú eres Elimelec, aplicando Elimelec de manera simbólica, es porque tú has reconocido que Jesús es tu Rey, que Dios es tu Rey, que Dios es tu Señor. No te muevas. La Escritura habla de que la esposa de este hombre llamado Elimelec se llamaba Noemí. Y Noemí tiene un significado, algo así como dulzura. Dulzura. Así es la interpretación. Tiene que ver con dulzura, una mujer dulce, una mujer amable, una mujer cariñosa. Pero cuando uno lee la Escritura, se da cuenta al terminar el capítulo 1 y después de una serie de acontecimientos, ella regresa a Belén y cuando regresó a Belén, la gente se asombró al verla. Así dice la palabra, que todo el pueblo se asombró de cómo regresó esta mujer. Todo el pueblo se asombró del estado en que esta mujer regresó. Esta mujer llamada Noemí, cuyo significado es dulzura, regresó
de una manera que la gente se impresionó de cómo regresó ella. Y en ese contexto, cuando le dijeron Noemí, ella les dijo, no me digan Noemí, díganme Mara. Como si este pasaje nos mostrara que le dijeron, ¿qué tal dulzura? ¿Cómo estás? Te conocemos por dulzura, te llamas dulzura. Eres una mujer amable, una mujer alegre, una mujer jovial, una mujer muy, muy simpática. Y ella dijo, ya no me digan así, díganme amargada, díganme amargura. Cómo la situación de esta mujer, el estado emocional y el significado de su nombre fueron cambiados. ¿Por qué fueron cambiados? Por las circunstancias que vivió en Moab. El punto aquí es que esta mujer tuvo un cambio de nombre por las circunstancias que vivió. Esta mujer que tomó una decisión equivocada junto con su marido, después de un tiempo regresó a Belén, porque escuchó que en Belén había nuevamente pan. Escuchó que en Belén nuevamente el Señor les estaba dando pan, que la crisis había pasado. Entonces, ese periodo de ausencia en Belén, esa mala decisión que tomaron trajo unas consecuencias graves, unas consecuencias serias, al grado de que esta mujer se llenó de amargura. Su corazón se endureció y al grado de decir, el Altísimo me ha amargado. El Altísimo se ha encargado de llenarme de amargura. Esta mujer le atribuía a Dios la causa de su amargura. Esta mujer le atribuía a Dios las circunstancias que estaba viviendo. Sin embargo, podemos notar que ni Dios gobernaba en ese lugar, gobernaban los jueces, y que estas personas tomaron una decisión equivocada. Aunque sus nombres fueran Dios es mi rey y el de ella dulzura, tomaron una decisión fuera de la voluntad de Dios. Dios los plantó en Belén, Dios los puso en Belén, que puede representar una casa espiritual, que puede representar una familia espiritual, donde tenían que alimentarse, pero ellos tomaron una decisión equivocada en un momento difícil, en un periodo de prueba. No tomemos decisiones en base a las circunstancias que estemos viviendo. No tomemos decisiones permanentes bajo una presión momentánea. Esta situación va a pasar. Pero si te metes en deudas, si vendes tu casa, si tomas decisiones equivocadas, decisiones permanentes, entonces esto que es momentáneo se puede convertir en una crisis permanente, en una crisis que puede durar años por un tiempo, por un periodo que estaba destinado a ser corto. Así que dejemos que el Señor nos dirija, dejemos que el Señor nos oriente, nos lleve, nos sostenga, fortalezca nuestra fe. Esta pareja, cuando llegó a aquel lugar llamado Moab, la escritura dice que tuvieron tenían dos hijos. A uno le pusieron Malión y al otro le pusieron Kelión. Qué nombrecitos, ¿verdad? Malión y Kelión. Y cuando uno lee el significado de esos nombres, uno piensa, ¿en qué estaban pensando este matrimonio? Al leer el significado de estos dos hijos, uno se admira y se sorprende de la falta de entendimiento, de la falta de comprensión de los asuntos espirituales. Porque Malión tiene un significado de enfermizo. Enfermizo, así le pusieron, enfermizo. Aunque se llamaba Malión, el significado es enfermizo. Imagínate que cuando llegó este niño, cuando dio a luz Noemí a Malión, entonces les gustó el nombre. Oye, se oye bonito, vamos a ponerle enfermizo. Y así le pusieron, enfermizo, enfermizo, enfermizo. El otro se llamaba Kelión. Y el significado tiene que ver con débil, inútil. Así le pusieron. Y eso significa. Le pusieron enfermizo y les pusieron débil, inútil. Esa es la aplicación de los nombres que les pusieron a sus hijos. Esto es ignorancia de principios espirituales que tienen que ver con las declaraciones que hacemos por medio de los nombres a nuestros hijos. Es ignorancia de los asuntos espirituales. Uno puede ser creyente, uno puede ser cristiano, uno puede congregarse, uno puede ir a Belén, la congregación, Casa del Pan,
Pero si uno no entiende los principios espirituales, los principios eternos, las llaves del reino de los cielos, entonces uno comete una serie de acciones equivocadas que luego traen sus consecuencias. Por ignorancia. La ignorancia es oscuridad en nuestra vida. Todo aquello en que haya ignorancia en algún área de nuestra vida, ahí va a ser un punto de riesgo. Podemos ser fieles servidores, podemos ser maestros de escuela bíblica o de escuela de niños en la iglesia, podemos servir de ujieres e incluso estar en la alabanza, cantar muy bonito y provocar que el cielo descienda, que la presencia de Dios se manifieste. Podemos profetizar, podemos orar por enfermos y que estos sanen, podemos tomar autoridad en el nombre de Jesús y echar fuera demonios, pero todo aquello que ignoremos de las Escrituras, todo aquello que ignoremos de los principios eternos de la palabra de Dios, tarde o temprano traerá sus consecuencias. La Escritura dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo, es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Por la falta de conocimiento hay cautividad. Toda aquella área en la que nosotros tengamos oscuridad por la ignorancia es un asunto que trae cautividad. Pero la palabra también dice que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Entonces, lo que vemos en estos dos pasajes es que por no tener conocimiento hay cautividad. Pero por faltarnos, es decir, por quedarnos a medias en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento, en los asuntos espirituales, por quedarnos a medias, este pasaje nos dice que eso provoca muerte. El pueblo de Israel cayó cautivo en Egipto por ignorar los principios espirituales. Practicaban una religión, pero conforme a los estándares de Egipto, con ídolos, con imágenes, adorando al dios Sol. Era lo que hacían, por ignorar. Ellos creían tener una fe en el Dios verdadero, aunque eran genuinos, estaban equivocados por esa ausencia de conocimiento que los llevó a cautividad. Pero Dios los hizo libres. Aunque no tenían conocimiento, Dios los hizo libres. La justicia de Dios se manifestó para salvación hacia ellos y para juicio hacia los faraones y los egipcios. Pero por falta de conocimiento, por no querer profundizar en lo que Dios les dio en el Sinaí, en las leyes, en el diseño del tabernáculo, en el desarrollo del sacerdocio, por no querer profundizar, esa generación no se movió en fe y finalmente murió en el desierto. Dios no solamente quiere ayudarte a atravesar esta circunstancia o esta contingencia, Dios quiere llevarte a su propósito. Y este periodo de prueba lo que tiene que traer sobre ti es una mayor convicción. Si eres llamado hijo del rey, entonces en estos momentos necesitamos manifestar nuestra confianza, nuestra convicción en el Dios en el cual creemos. No tomar decisiones precipitadas, no irnos del lugar donde se llama casa del pan. Esperar la palabra, fortalecernos en la palabra y manifestar esa palabra que ya está en nuestros corazones, ese entendimiento que hemos recibido. Si ha habido falta de conocimiento, falta de interés en buscar la palabra de Dios, hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo de profundizar en las Escrituras. Ahora sí tenemos tiempo para dedicarle a la palabra del Señor la honra que merece, la atención que merece. Malión y Quelión, enfermizo y debilucho, eran los nombres de esos hijos. Y dice la Escritura que ellos se casaron, uno con una mujer llamada Orfa y otra con otra mujer llamada Ruth. De ahí el nombre del libro, el que te estoy compartiendo, Ruth. Se casaron con Orfa y con Ruth. Orfa significa cuello, significa cerviz y puede estar interpretada como testaruda, firme, de dura cerviz. Orfa es el significado de ese nombre. Y también tenemos la otra mujer que se llamaba Ruth. Y Ruth significa amiga fiel. Amiga fiel. Y esta mujer, amiga fiel, era una mujer moabita. No era parte del pueblo de Dios. Pero fue una mujer que se mostró fiel. Y escucha cómo el plan eterno de Dios es mostrado a través de estas dos mujeres. De estas dos mujeres. Hay un plan eterno mostrado. El plan eterno se muestra a través de este ejemplo de Ruth y Orfa.
La palabra nos dice que Elión y Malión, Malión y Kelión, ya se me fueron los nombres, Malión y Kelión, los hijos de Noemí, murieron. Y también murió Elimelec. Elimelec murió fuera del lugar donde debería estar. Murió fuera de la casa del pan, fuera de Belén, fuera, lejos del lugar donde debería de estar. La crisis lo sacó del lugar donde Dios lo plantó y murió fuera. Que la crisis no te saque de cobertura. Que la crisis no te lleve por un camino equivocado. Mantente a flote, mantente agarrado del Señor. Pero murió él y murieron sus hijos, fuera del camino del Señor. Murieron y quedaron viudas, Noemí, Orfa y Ruth. En este contexto la palabra dice que escucharon que nuevamente en casa del pan había pan. Que nuevamente en Belén el Señor los estaba favoreciendo con pan. Y Noemí decidió regresar a Belén. Decidió regresar a casa del pan. Le fue mal cuando se alejó de ahí, pero tuvo una oportunidad para regresar. Le fue mal por haberse apartado del lugar donde Dios la puso, pero el Señor mostró misericordia y le dio no solamente oportunidad de regresar a Belén, sino, como estaremos viendo en esta semana, el Señor estaba dando forma al árbol genealógico por medio del cual vendría Jesús. Pero cuando esta mujer decidió regresar, sus nueras le dijeron: nosotros vamos contigo. Orfa y Ruth le dijeron: nosotros te acompañaremos. Y ella les dijo: no vayan conmigo, yo no tengo nada que ofrecerles. Era costumbre, o estaba escrito, que cuando un hombre fallecía, la viuda podía casarse con uno de sus hermanos, con un cuñado, vaya. La viuda podía casarse con un hermano menor del difunto. Y en este caso, Noemí les dijo: yo ya no voy a tener hijos, ya soy demasiado grande. Y aparte, si tuviera hijos, ¿a poco van a esperar hasta que ellos crezcan para casarse? No, aquí quédense, regresen, quédense en Moab. Y Orfa lloró, la abrazó, pero se quedó. No volvió, no fue con ella a Belén. Pero Noemí insistió. Noemí le dijo: yo quiero ir, yo voy a estar contigo. Y le dijo: no me digas que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras!, ¿no? Qué tremendas palabras de esta mujer que verdaderamente amaba a su suegra. Un caso único. Verdaderamente amaba a su suegra. Verdaderamente tenía convicción en el Dios en que en cierta forma esta mujer les hablaba, ¿no? Porque aunque se habían alejado de Belén, seguían practicando sus creencias. Hay personas que se alejan de la iglesia, pero todavía tienen esa palabra o ese temor de parte del Señor y saben o sienten que algún día van a regresar. Así como Noemí regresó a Belén. Si este es tu caso, yo quiero exhortarte, animarte a que vuelvas a la casa del Padre, a que regreses al camino del Señor. El Señor te está esperando, el Señor te va a dar tiene una oportunidad para ti. Aún la historia de tu vida no se ha cumplido, no se ha concretado. Hay un plan de Dios para tu vida, hay un propósito por el cual Dios te tiene todavía con vida, te ha dado existencia, pero ese propósito solo se cumple volviendo a la casa del Padre. Volviendo como el hijo pródigo, que un día tomó su herencia, el hijo menor tomó su herencia y se apartó de la casa del Padre, pero un día recapacitó y volvió con el Padre y dijo: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Qué hago aquí mendigando? ¿Qué hago aquí pidiéndole a los cerdos? ¿Qué hago aquí tan apartado de la voluntad de mi Padre, de la casa de mi Padre? Pero este joven no solamente pensó en eso, sino que regresó, volvió, le pidió perdón al cielo, le pidió perdón a su padre, y su padre lo recibió como hijo. Le devolvió la autoridad que tenía, le puso el vestido nuevo y le puso sandalias nuevas, mató el becerro gordo, hizo fiesta. Si fuera mexicano hubiera sacado los mariachis, los tamales, la coca. Pero lo que esto nos muestra
Es el amor del Padre esperándonos, dándonos una oportunidad. Tal vez tú nunca has tenido un encuentro con Dios. Tal vez tú nunca has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, aunque hayamos practicado una religión. Una cosa es practicar una religión, una creencia, pero otra cosa es tener ese despertar espiritual, ese encuentro con Dios. Eso que va más allá de ir y estar con una mala actitud en la iglesia o en el templo, sino que sabes que hay una devoción acá adentro, una búsqueda, una necesidad profunda de Dios. Tal vez nunca lo has tenido eso, pero déjame decirte que a ti y a mí Dios nos creó. Dice la Escritura que venimos de Dios, pero algún día tendremos que volver a Él. Antes de volver a Él, necesitamos tomar la llave que nos lleva a Él, y esa llave se llama Jesucristo. Ese camino es Jesucristo. Porque antes de volver a Él, hay un propósito que cumplir aquí, por el cual Dios nos dio existencia. Dios no nos creó para que nos apartáramos, nos salváramos y nos llevara a la eternidad. Dios nos creó con un propósito, pero nos apartamos de Él, tomamos nuestro camino. Y lo primero que Él necesita es traernos a Él para después darle cumplimiento a su propósito. Y para traernos a Él, nos ha dado a Jesucristo, a su Hijo. Él es el pan de vida. Si has tenido ausencia de vida en ti, si has tenido ausencia de vida plena, si no hay satisfacción, si no hay propósito, si no hay una razón que te impulse para esforzarte, para salir adelante, si no vas detrás de una meta, si simplemente trabajas pero no estás satisfecho, si simplemente tienes un empleo pero no sabes hacia dónde vas, es porque te falta el pan de vida que es Cristo. Es porque es evidente la ausencia de pan en ti. Y ese pan, el Padre te lo quiere dar por medio de Cristo. Ese pan, hoy una buena noticia es que hay pan. En la casa de mi Padre siempre hay pan. En la casa de Dios siempre hay pan. Y Él desea darte ese pan de vida que es Cristo Jesús. Pero el otro caso es que probablemente tú ya conociste a Jesús, ya experimentaste lo que fue la salvación, el renacer, el despertar espiritual, pero te alejaste. Una crisis te hizo salir, una decepción con otros hermanos te hizo alejarte, una decepción con hermanos como Elimelech, que dicen ser hijos del rey, pero quién sabe de cuál rey. Te hizo alejarte, te hizo decepcionarte, te hizo apartarte, o tal vez una experiencia con los jueces que gobernaban, como el ejemplo que te di, un mal ejemplo de ministros. Yo te pido perdón a nombre de todos los ministros, porque ningún ministro es perfecto, ningún pastor es perfecto, ningún pastor es Dios. Cometemos errores. Yo he cometido muchísimos errores, más al inicio del ministerio, cuando tenía falta de entendimiento de muchas cosas que tenía que hacer, pero en este momento te pido perdón a nombre de todos los pastores o ministros que te hayan fallado, que hayan sido un mal ejemplo para ti. Te pido perdón, porque no es justo que por culpa de malos ejemplos, de malos obreros, de falsos obreros, tú vivas alejado de Dios. Acércate al Padre, busca al Padre. No somos los hombres los que tenemos que gobernar sobre los hombres. Es Dios quien debe establecer su reino en nosotros. No somos los hombres, no hemos sido puestos para enseñorearnos de la grey. Los pastores debemos ser los mayores servidores de la grey, los que estamos para lavarte los pies, los que estamos para servirte, los que estamos para ayudarte y no para enseñorearnos de ti. Así que si sufriste una decepción, algo que te hizo tropezar, si alguien se aprovechó de tu fe, o yo te pido perdón a nombre de esa persona y te digo, vuelve a casa del Padre. Hay pan en la casa del Padre. Nunca habrá falta de pan en la casa de nuestro Padre, pero necesitas regresar. No esperes a que te pase como a Noemí, que perdió a su esposo, que perdió a sus hijos. No esperes que la amargura te invada para volver a regresar. Hoy el Padre te habla. Hoy el Espíritu Santo te dice, vuelve a casa.
regresa a casa, que en medio de esta crisis tú vas a encontrar lo que necesitas en la casa de papá. Padre, yo te pido por todas las personas que en este momento están conectadas y las que durante el día o más adelante escucharán este mensaje. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que tuvieron una decepción con alguna autoridad espiritual, por todos aquellos que fueron despojados por alguna autoridad espiritual, por todos aquellos que fueron manipulados en su fe por alguna autoridad espiritual. Yo te pido perdón por todos aquellos que encontraron tropiezo en una autoridad espiritual, porque esos jueces que gobernaban, en lugar de permitir que Dios reinara, han sido de tropiezo y provocado que mucha gente se aleje, Señor. Pero hoy te pido por todos esos corazones lastimados, te pido por esos soldados caídos, te pido por esos hermanos que se alejaron. Pido que, Señor, tu Espíritu Santo los atraiga a ti. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, les alumbre el camino al Padre, que los levante, que los sane, que vende sus heridas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido por todos aquellos que se alejaron de Belén, que se alejaron del camino, por circunstancias que los mantuvieron bajo presión, por escasez, por necesidad, por distracción. Yo te pido hoy, Señor, que despiertes a todos aquellos que se durmieron, que despiertes a todos aquellos que se alejaron, que alumbres como un faro el camino de regreso a casa, que se encienda ese faro para que los que se han extraviado, Señor, regresen a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. No permitas, Señor, que la crisis del mundo acabe con la fe, acabe con las personas que en algún momento confiaron en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Que sobre la necesidad podamos ver tu misericordia, que sobre nuestros errores podamos ver tu compasión, que en el nombre de Jesús esa Noemí que se alejó se despierte, esa Noemí que se apartó se despierte, esa Noemí que representa a tu iglesia, que puede representar a tu iglesia, que se distrajo, que se alejó, que no ha sido alimentada, Señor, pueda ser alimentada por el que siempre nos alimenta, que es tu Espíritu Santo. Que recibamos el pan de vida, que es Cristo. Que recibamos alimento espiritual que fortalezca nuestra fe. Y que en el nombre de Jesús sepamos que esta crisis, esta pandemia va a pasar. Esta hambre que está sobre toda la tierra va a pasar. Y que pronto escucharemos noticias de que el pan está llegando, de que el alimento, que la economía, que el trabajo se está nuevamente movilizando. Y que este periodo de prueba va a cumplir su objetivo, que es la de purificar nuestra fe, de manifestar a los que verdaderamente son hijos de Dios, y que los que están por ahí tambaleando en su fe, Señor, puedan ser fortalecidos en este momento, puedan encontrar en ti ayuda de lo alto. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás de acuerdo conmigo, escribe ahí amén. Te pido que compartas este mensaje, que compartas en tu muro, en tu página, este video. Y te animo también a que le des like a la página Centinelas en el Muro. Estamos 24 horas intercediendo. Hay un equipo de 48 intercesores que cada uno toma un segmento de media hora. Estamos leyendo la Escritura. En 25 días vamos a leer toda la Escritura. La vamos a estar leyendo por las redes sociales. Vamos a estar recitándola en 24 días. 25 días la vamos a leer porque estamos leyendo 48 capítulos diarios. Un capítulo cada media hora. Pero aprovechamos también para interceder. Entonces te animo a que en los espacios que tengas de tiempo durante el día te conectes, en la noche te conectes, en la madrugada te conectes. Iniciamos este día a las 0 horas, nos tocó abrir y ahí vamos durante todo el día. Así que recuerda, es Centinelas en el Muro. Dale like y escucha las intercesiones, conéctate, anota tus peticiones. Vamos a provocar una movilización espiritual
en lo que estamos haciendo. Sabemos que no somos los únicos que están intercediendo, hay una gran movilización de intercesión, pero bueno, estamos dando nuestra aportación y nuestro granito de arena y esperamos que te sumes a esta movilización. Que tengas un buen día y que el Señor te bendiga.